Muy buenas tardes, amigos. Qué bueno estar con ustedes acá en nuestro programa, como todos los miércoles, Diario Salud 2. Feliz y bendecido miércoles para todos. Hoy contamos con un tema sumamente interesante, que es el uso adecuado de antibióticos, un tema controversial. Y tenemos como invitada, nos honra con su presencia, la doctora Carmen Sara Mota, quien es pediatra infectóloga y presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Así que ya saben, todas sus preguntas, que la doctora estará aquí en disposición de contestarlas en el momento que las realicen por las redes y nos avisen por acá. Y bienvenida doctora. Gracias a Miguel también por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, bienvenido. Gracias, Ana, por acompañarnos, porque no hacía falta en el aire. Así es. Sentí un poco solito. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí en este espacio que siempre trata de educar a la población acerca de temas como este, que son tópicos interesantes y realmente aportan muchísimo a las personas. Y muy importante porque precisamente, mira, el uso de antibióticos o digamos el mal uso que se hace de estas maravillosas moléculas que desde hace mucho tiempo, desde que se descubrieron por primera vez en el siglo pasado, pues han salvado infinidad de vidas, se está volviendo una gran preocupación. Se estima que para el 2050 van a morir más de 500 millones de personas por bacterias súper resistentes o multiresistentes. Es decir, estamos hablando de que las infecciones por bacterias multiresistentes matarían más personas que el cáncer o el VIH. Wow, o sea que estaríamos volviendo al inicio. Pero Tannibal, antes de empezar de cosa tan fúnebre desde el inicio, nos gusta siempre en el programa informar a los usuarios de cómo funcionan las cosas o qué causan las enfermedades. Sería interesante, si usted nos puede explicar en términos llanos, recuerda que en esta audiencia tenemos también pacientes. ¿Qué es un antibiótico y para qué funciona? Mira, un antibiótico, yo a veces le digo a los estudiantes, señores, si saben un poquito de latín, se saben las definiciones. Anti, contra, bio, vida. Claro. A pesar de que está con B larga y vida es con B corta, pero bio viene de vida. Claro. Porque los microbios o bacterias o virus, aunque cuando uno dice antibiótico se está refiriendo usualmente a los medicamentos que se utilizan para eliminar bacterias o para combatir las infecciones producidas por bacterias, el término más correcto sería antimicrobianos. Claro. Y vale decir que también hay aumento de resistencia en virus, los pocos virus que pueden ser tratados con algunos antivirales, ya que la mayoría de los virus no tienen un tratamiento específico disponible. También hay resistencia de los hongos a los medicamentos que se utilizan para ellos. Lo que pasa es que generalmente uno dice antibióticos para referirse a los contra bacterias, antivirales para referirse a los medicamentos contra infecciones virales y antifúngicos para referirse a los medicamentos o antimicrobianos que se utilizan para infecciones fúngicas o por hongos. Así como para infecciones por parásitos también están los antiparasitarios. Okay. Entonces, ¿cómo funcionan? Básicamente vamos a hablar específicamente de los antibióticos, ¿no? Sí. Que son dirigidos a las bacterias. Los antibióticos pueden ya sea eliminar la bacteria atacando la bacteria cuando se está multiplicando, cuando está formándose y formando su pared en la membrana, puede atacarlo de esta manera. También puede matarla. Otra manera es detener su crecimiento y evitar y hacer que, o sea, se detenga el crecimiento y entonces esperar que el cuerpo, pues con los mecanismos defensivos que tenemos, porque muchas enfermedades el cuerpo tiene la capacidad de combatir las infecciones. De hecho, nuestro cuerpo se mantiene en una batalla constante, o sea, a través del ambiente, por muchas formas nosotros podemos ser agredidos por diferentes agentes y cuando tenemos nuestro sistema inmune funcionando adecuadamente, pues él se puede defender, ¿no? de ciertas agresiones. Okay. Entonces, básicamente los antibióticos se utilizan para tratar infecciones producidas por bacterias, siempre y cuando esas bacterias sean sensibles a ese antibiótico. Claro, que son las que el cuerpo no puede lidiar con él por sí sola, o ayudan al cuerpo, exacto, a hacer un mejor funcionamiento. Entonces, cuando uno habla de superbacteria, las superbacterias o superbugs en inglés, bugs, son estas bacterias que por diferentes razones han ido creando mecanismos
para defenderse de los antibióticos y prácticamente se hacen resistentes a todos los antibióticos disponibles en este momento. Eso quiere decir que el problema que estábamos hablando tanto con esto ahorita es porque cada microbio ha ido evolucionando en cada nueva generación, me imagino, y se hace resistente a los medicamentos. A los medicamentos. La resistencia es un fenómeno natural. Es decir, porque... Evolución 101. Exacto, es natural. O sea, tú estás poniéndome algo para matarme y yo debo crear una forma de defenderme de eso. Claro. Entonces las bacterias van desarrollando mecanismos y lo más interesante es que, como dice una de mis profesoras, son muy promiscuas, se lo pasan fácilmente, o sea, no tienen ni siquiera que intimar mucho. Simplemente si somos aquí, tú eres una Klebsiella, que es una bacteria, yo soy una Escherichia coli y él es un Proteus, y coincidimos en este espacio, no tenemos ni siquiera que tocarnos, nos miramos y ya nos pasamos la información de la resistencia. Pero mira qué inteligentes son bastante. De hecho, se estima que mucho antes de que pudiera aparecer el hombre, independientemente de que usted crea si lo creó Dios o no, suponiendo que haya sido un proceso cósmico, ya habían microbios millones de años antes de que apareciéramos nosotros. Así que habría que ver que quién invade a quién. Claro. Wow. Entonces, de por sí es un fenómeno natural, pero ¿qué ocurre? Ayudamos a ese fenómeno cuando utilizamos los antibióticos de manera inapropiada, ya sea porque lo utilizamos en infecciones donde no están indicados, como es el caso de las infecciones virales. De hecho, una de las causas más frecuentes de indicación o de uso de antibióticos son las infecciones respiratorias altas, es decir, de vía respiratoria alta, entiéndase gripe, moco, rinoceronte. Sí, yo he oído gente, tengo gripe, bébete un antibiótico, pero, o sea... Preparamos unas imágenes precisamente para hacerle una forma gráfica, claro. Una forma gráfica en qué no funcionan los antibióticos. Usted me mandó un grafiquito y yo me inspiré. Sí, porque fue una cosa, justamente hoy me llega esa imagen, o sea, una residente pone esa imagen en su historia y yo la veo y digo yo, oh wow, pero ni que yo lo hubiera, si yo hubiera estado buscando una imagen que fuera adecuada para el tema, no la encuentro como esa. Digo yo, mándamela. Pero la hicimos. Y se la mandé. Hicimos las imágenes para que lo veamos como mito incluso. Y le dije, Ana, mira, a esta justamente... No baja la fiebre. Muchas veces la madre tiene fiebre, vamos a ponerle un antibiótico. El antibiótico no es antipirético. No debe usarse de manera rutinaria si el niño o si el paciente adulto tiene fiebre. Lo correcto es que esa persona sea evaluada por un médico, si es un niño, su pediatra, si es un adulto por un internista o hasta un médico familiar. De hecho, el médico familiar está entrenado para evaluar también un niño de manera inicial al menos y también un adulto. Claro. Y establecer la causa de la fiebre. La mayoría de las fiebres son por procesos virales que no van a responder al antibiótico. Entonces, ¿qué otra cosa pasa? Que la gente, por ejemplo, si le dicen, suponiendo que la persona tiene una infección donde necesita realmente el antibiótico, y el médico le dice que son 7 días, pero ¿qué pasa? Te dicen 7 días, pero ya al tercer día tú te sientes bien. Y deja de beber ese antibiótico. Y deja de tomar. O te dicen que cada 6 horas, pero a ti se te olvida la dosis del medio y te lo tomas cada 12. Ok. Cada vez, o sea, esos tratamientos incompletos permiten también que se creen resistencias a antibióticos. O sea, es decir, que no solamente, además del fenómeno natural, está el tema cuando nosotros lo utilizamos mal. Entonces, hay otro componente donde lamentablemente aquí no tenemos, o sea, podemos educar a la población, podemos educarnos nosotros mismos como médicos, pero hay algo donde nosotros no podemos quizás tener tanta acción, que es en el uso de antibióticos en otros escenarios, como la agricultura. Y la veterinaria. Ahí también eso es un problema, donde ahí son las instituciones gubernamentales, son los gobiernos y otros organismos los que tienen que regular el uso de antibióticos en ese escenario. Porque incluso se han documentado casos de personas que nunca han recibido antibióticos en su vida. Pero lo han consumido a través de la carne, por ejemplo, de cerdo. Y tienen ya en su organismo bacterias que son multiresistentes. Porque también es bueno decir y recordar que nosotros tenemos bacterias que viven con nosotros. En la nariz, en la piel, en el intestino. O sea, hay ciertas partes que se consideran que tienen flora y otras partes que deben estar estériles. Pero en sentido general, uno tiene bacterias que también pueden hacerse resistentes. Wow. Otro de los mitos que vi es el de la tos.
también, que indican mucho, bueno, las personas se automedican con el tema de la tos, Así es. que toman, Y toman antibióticos. que quede claro que no elimina o mejora la tos. No elimina o mejora La tos es un mecanismo, en algunos casos forma parte de un mecanismo de defensa que el organismo utiliza para, a través de esta, eliminar cualquier componente. Por ejemplo, no tenemos que ir muy lejos. Cuando tú entras a una habitación donde hay mucho polvo, tú estornudas y toses. Esas partículas grandes, al tú toser y estornudar, las expulsas. Y eso es una forma de defensa. Cuando una persona tiene tos mucho tiempo, por ejemplo, tos más de 15 días, lo correcto es que visite a un especialista. Claro. Puede ser, si es un niño, un pediatra, puede ser un internista, si quiere puede ser un neumólogo. La tos tiene muchísimas causas. Sí. Te sorprenderías, por ejemplo, que no toda la tos es de origen respiratorio, que no toda la tos es de origen respiratorio alto, no toda la tos es de origen respiratorio bajo. O sea, la neumonía se manifiesta con tos, la gripe también, pero una sinusitis puede cursar con tos. Hay pacientes que están tomando algunos medicamentos que pueden producir irritación y provocar tos, y que con retirar el medicamento, pues la tos mejora. Claro. Entonces, son muchos, no alergias, sino que produce un efecto, o sea, que su efecto secundario es parte del proceso. Entonces, muchas cosas se tienen que tomar en cuenta. El mensaje de eso es que no se automedique, tengo tos, mejor acudo al médico. Y la otra cosa es que la gente tiene que educarse y no presionar, porque también a veces el paciente presiona al médico. Yo recuerdo hace unas semanas cuando se hizo viral la imagen de una niña, supuestamente era una artista urbana cuando era pequeña, y surgieron muchísimos memes. Y había un meme muy gracioso donde decía, que dice mi mami, así con su cuadre, que dice mi mami que va a cambiar de pediatra porque tú no me indicas antibiótico para la gripa. O sea, y es así, o sea, la gente va al médico y hasta que no encuentra uno que le indique un medicamento, una amoxicilina, un cefaclor o lo que sea, no descansa. O peor aún, si no se lo indican, lo compran por su cuenta. Pero se lo da 2 días y cuando el niño se mejora lo deja de dar. Entonces viene el problema, como se quedó por la mitad ese frasco, al otro día o a los 2 días o a la semana, el hijo de la vecina tiene un proceso similar. Mira, aquí está el potecito. O simplemente, o quizás sí se lo indicaron. Una cosa también que muchas veces hacen es que no, yo se lo dije porque la otra vez él estuvo así, el doctor me lo indicó. O sea, por ejemplo, hoy el niño tuvo una infección, tuvo una infección respiratoria alta, por decir algo. Va al pediatra, el pediatra lo evalúa, considera que necesita antibióticos, se los indica. 6 meses después el niño tiene un cuadro parecido. Claro. Y la madre, bueno, cuando él estaba así la otra vez, me indicaron esto, entonces también lo usa. Y por supuesto, otra cosa también donde las autoridades deben intervenir es en el expendio de antibióticos. Claro. Deberían sí, solamente... Uno lo compra en cualquier farmacia. Sí, exactamente. Muchas veces, incluso yo he visto casos donde la persona va a la farmacia y dice, yo me siento tal cosa que tú me recomiendas. El y el farmacéutico que muchas veces no es un farmacéutico. Antes había la farmacia, incluso yo me acuerdo que hace muchos años y también como que en algunas imágenes de historia se veía el signo de la farmacia que era como un macerador. Sí. Porque en muchas farmacias se preparaban. Claro. Se preparaban las fórmulas. Ahora lo que hay es dependientes, vendedores. O sea, sabemos de memoria lo que está en venta y entonces yo te vendo esto. También algo muy importante es no cambiar la prescripción médica. Es decir, muchas veces, o sea, hay en el mercado algunos medicamentos que pueden no tener la concentración apropiada. Claro, ya hay mucha regulación en cuanto a esto, pero por si acaso, o sea, no debe usted cambiar la indicación que hace un médico. Pero sobre todo hay que regular. Los antibióticos son diferentes. Exactamente. Y cuando te indican una fórmula debe de ser. Sí, esa era otra de las preguntas. Por ejemplo, que yo veo que hay diferentes tipos de antibióticos. ¿En cuáles casos antes se conocía o era lo que yo entendía solamente la amoxicilina, por ejemplo, amoxicilina 500, pero ahora hay una variedad de medicamentos? ¿Qué tanto puede una persona, o sea, cambiar si usted le recetó uno de 800 y él, no, pero que no hay de 800, bueno, pues mándame el de 500, eso es totalmente contraproducente. No debe ser, mira, como tú dices, antes había quizás unos pocos, ahora tenemos una gran cantidad de moléculas disponibles,
pero que no deben ser... O este es más caro, este es más barato, dame este. No deben ser utilizadas sin la autorización médica. Es una situación, y por ejemplo, los pediatras tenemos la dificultad de que muchos antibióticos no vienen en formulación para los niños. Ok. Ya sea porque usualmente al principio no fueron licenciados para el uso de niños, o simplemente porque por alguna razón quizás no se vendía, se dejó de traer esa fórmula en suspensión al mercado. Por ejemplo, yo puedo citar un caso de una molécula que se llama clindamicina. Okay. La clindamicina aparece en cápsulas, en óvulos, en cremas vaginales, etcétera, porque se utiliza para infecciones de ese tipo. Pero mira una cosa, cómo puede una molécula servir para muchas cosas. La clindamicina se utiliza en ginecología, pero también se puede utilizar en pediatría y en medicina interna, porque es antibiótico, por ejemplo, de elección en algunos casos de infecciones de piel, también en algunos casos de pacientes ingresados, también si tienen alguna situación, dependiendo de la bacteria que uno sospecha, uno la puede utilizar. Entonces, cuando tengo, por ejemplo, a un niño que recibió, por ejemplo, clinda estando ingresado, pero al momento de sacarlo de alta, tengo esa dificultad. Si no me viene en suspensión, ¿cómo puedo dosificarlo? Y es un dolor de cabeza. Pero no debe uno, o sea, no está recomendado en antibióticos, en ningún medicamento, pero principalmente en antibióticos, no se recomienda el diluir o el partir la pastilla para sumar, así mismo cuando tú dijiste, bueno, como me indicaron 800, cojo 2 de 500, entonces cojo 200 pero ¿quién le dijo a usted que cuando usted la parta por mitad, aquí hay 2,5 y aquí hay 2,5? Claro. Entonces, eso también es una situación que se debe evitar. Y como mencionaba, la automedicación sobre todo, cuando usted tenga una situación de salud, fiebre, molestia, trate de acudir a un médico y que sea con el criterio del médico que se utilice. Pero también un poquito de esa presión, bajarla, porque es que a veces la gente es la que quiere. Y en otras ocasiones, cuando ya el niño ha empezado a utilizarlo, pues uno no tiene más remedio que completar, porque si es malo iniciarlo, peor es si no se necesita, o sea, si es malo tú indicarlo cuando no está indicado, peor es utilizarlo mal, dosis incorrectas, intervalos que no son los apropiados. Eso genera resistencia, y la resistencia es un dolor de cabeza, porque vuelvo y te repito, como empecé, se van creando superbacterias. Claro. Que son resistentes a todo lo posible. Y recuerdo un día que alguien me preguntó, ¿por qué no producen más? Lamentablemente la producción de moléculas antimicrobianas ha sido en los últimos años, o sea, no tenemos pocas moléculas disponibles, o sea, no pocas, hay muchas, pero para lo que se hacen pocas cuando comienzan a aparecer esas bacterias multiresistentes, y la velocidad en la que se pueden producir, porque hay muchas, o sea, es muy costoso realmente embarcarse en la producción. Pero ante una pandemia anunciada y prevista con tanto tiempo, es un trabajo que deben de estar haciendo ya los investigadores. Por eso, pero por eso es que nos hemos enfatizado mucho en la parte de la educación, en la concienciación del uso. A nivel de hospital se crean comités de control del uso, de control de infecciones y del control del uso. Por ejemplo, hay campañas, por ejemplo, como la higiene, o sea, lavado de manos a nivel hospitalario, a nivel de la casa, que evita la transmisión de enfermedades. Claro. La vacunación. Por ejemplo, en países donde la vacunación contra el neumococo, por ejemplo, es ya un estándar y las coberturas son por encima del 80%, ya las guías de manejo te dicen, si el paciente tiene vacunación completa para neumococo, trate así. Si el paciente no tiene vacunación, trate así, por ejemplo. Claro. Y de hecho, si tú tienes un esquema de vacunación completo, ya hay una cantidad de enfermedades que puedes evitar, que te van a la vez a evitar, la redundancia, acudir a un centro de, o sea, que te internen. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, vacuna contra el neumococo, por ejemplo, un niño está vacunado contra el neumococo, por lo menos elimina por lo menos 13 causas, si es la de 13 serotipos, 13 causas de neumonía, meningitis, enfermedad sistémica grave u otitis media. O sea, son 13 causas menos para acudir, para que aumente el riesgo de ingresarse. Si tiene vacuna contra difteria, tosferina, tétanos, ya está. Entonces hay 3 causas más, o sea, evitando 3 causas de enfermedad que lo pueden llevar a
al centro de salud. Decía ahí, por ejemplo, la vacunación es una estrategia, las medidas de higiene, la adecuada potabilización también del agua, el adecuado manejo de los alimentos, o sea, todo lo que sea evitar infecciones es una medida que indirectamente es la mejor medida. impacta en la resistencia, porque en la medida que tratas de evitar infectarte, vas a evitar el uso de antibióticos y exponerte. Entonces, bueno, quería recordarles a los televidentes que pueden, a los cibervidentes, que pueden hacer sus preguntas a través de las redes, pueden escribir en el box que está debajo, pueden también darnos un saludo o dar su opinión sobre el tema de los antibióticos. Aprovechen que tenemos aquí a la doctora y puede responderlas en el aire, o sea que recuerden hacernos su pregunta y vamos a estar compartiéndola un poquito más adelante. Doctora, yo tengo quiero hacerle una sugerencia, y es que le haga un llamado a los doctores, porque así mismo como estábamos hablando antes de entrar en el programa, no solamente son los pacientes que se automedican, sino que también hay ya una cultura errada dentro de los doctores, o no errada, sino que están acostumbrados a usar los antibióticos de una forma contraindicada para crear ese tipo de resistencia que estamos hablando que están generando las bacterias. ¿Qué usted le dice a los profesionales de la salud que indican los antibióticos? ¿Qué deben de tomar en cuenta? Mira, al momento de uno pensar, o sea, ya hablando al profesional de la salud, se tiene que tomar en cuenta muchos factores cuando uno va, si uno va a utilizar un antibiótico: edad del paciente, antecedentes. No es lo mismo tratar una infección que probablemente adquirió en la comunidad que una persona que tiene una infección asociada al cuidado de salud. Se van a utilizar medicamentos diferentes. Tener presente las etiologías de acuerdo a la edad, de acuerdo a la epidemiología. Es muy importante que cada país cuente con guías de manejo y con datos locales sobre patrones de resistencia, sobre cuáles son los gérmenes más frecuentes, porque lo que es muy frecuente, lo que me puede servir aquí, tal vez no me sirve en México. Claro. Y viceversa. Son nosotros tropicales. Pero es tratar de crear esa conciencia en el personal de salud a través de educación médica continua, actualizando las guías, y es lo más importante, y educar. Y también hablar con el paciente. Lo que pasa es que muchas veces el mismo paciente pues genera esa presión, pero uno debe tratar de conversar y educarlo. Muchas madres, cuando son educadas por su médico, cuando conversan y se establece bien esa relación y tienen confianza, esperan, porque hay muchísimas condiciones en las que se puede esperar. Claro. Y hay guías adecuadas para cada condición, hay un tratamiento inicial. ¿Existen esas guías? ¿Están disponibles en República Dominicana? ¿Se han emitido por el Ministerio? Sí. En algunas patologías ya se han emitido guías para esto, y otras están en revisión para su lanzamiento. Claro. Pero es importante, como te decía, o sea, tú me has manifestado que sí, que muchas veces los médicos también indicamos, muchas veces sin ser necesario. Una cosa también es que debemos saber parar, es decir, si hay una sospecha alta, por ejemplo, un bebé pequeño, un bebé recién nacido, todas las guías del mundo, cuando hablamos de un recién nacido con fiebre, recomiendan utilizar antibióticos, pues es un niño que puede presentar una infección severa y morir si no se trata a tiempo. Pero esa misma guía dice que si luego de un periodo de 48 a 32 horas de observación ese niño está bien clínicamente, buen color, alimentándose, los cultivos son negativos, suspenderlos. Claro. Los antibióticos. Es decir, si tú recibes un paciente que luce agudamente enfermo y que sospechas que puede tener una infección bacteriana seria, es correcto administrar antibióticos inicialmente si el paciente está en condiciones de cuidado, pero todo eso está establecido. Pero también es correcto que si ya tienes cultivos negativos y ya tienes un paciente estable, suspenderlos. También está la cultura de descalar. Descalar significa que si tiene un paciente con una infección severa o con una sospecha de infección severa y yo utilizo antibióticos de amplio espectro o antibióticos de una generación más elevada, que son incluso más caros, pero luego yo recibo cultivos donde me llega que mi germen es sensible a otro. Si yo le tenía 2, que usualmente en manejo empírico e inicial se utilizan 2, empírico manejo basado en la experiencia, es decir, de acuerdo a lo que es más frecuente, se utilizan 2, y yo tengo el cultivo, yo puedo quitar 1.
O Claro. incluso puedo poner uno que sea de menos, no es de menos categoría, no es que sea más o menos. Lo de Son generación moléculas o sea, diferentes, espectro, simplemente son moléculas. Lo de generación tiene que ver mucho, o de espectro tiene que ver más bien en cómo se van modificando las moléculas para agregar otros gérmenes y abarcar otras bacterias, otros microorganismos. Y lo de bueno o malo es relativo porque hay moléculas que son muy buenas vía oral y que es mejor darlas vía oral que darlas inyectadas. Y hay otros antibióticos que penetran muy bien en todos los tejidos del cuerpo y otros que no. Okay. Entonces, por eso es que tú ves que hay muchos, pero no todos se usan Claro. en la misma preparación y en la misma forma en todas las situaciones, porque eso puede cambiar. Y es muy importante, y esto es para mis colegas, saber cuándo puedo ya switchar del endovenoso a la oral, lo más pronto que se pueda. Paciente que ya esté tolerando, paciente que ya esté estable, lo más pronto posible cambiarlo a la forma oral, siempre y cuando exista ese medicamento disponible en esa formulación. Son de las cositas que se pueden hacer y lo que decía antes, todas las medidas de higiene, lavado de manos, vacunación. En este caso ya hablamos de vacunación del paciente y vacunación también del personal de salud. Y las medidas, o sea, en cuanto a los centros de salud, los comités de control de infecciones, ahí vamos a un tema, los comités de control de uso de antibióticos. Claro. El tema de las infecciones causadas por los espacios de trabajo, donde lamentablemente esos son otras estadísticas alarmantes, no solamente exclusivas de República Dominicana, Sí. sino a nivel mundial, que son las infecciones que se captan recibiendo un tratamiento médico, ya Eso sea es, quirúrgico, que es más o menos lo más común o lo que más resuena. Lo que más relevancia, lo que más quizá relevante tiene, no solamente porque las personas creen que es exclusivo de República Dominicana, y no es así, No. pasa en toda parte del mundo, aquí se ve con mucho más frecuencia, pero ¿cómo evitar ese tipo de infecciones que se toman en la sala de cirugía, por ejemplo? La esterilización, esterilización apropiada de los instrumentos. Es importante conocer cuál es el tipo de flora que hay en el centro en cuestión. Recordar que hay algunas bacterias, por ejemplo, las micobacterias no tuberculosas, están en el agua e incluso pueden sobrevivir al jabón. Wow. O sea, contaminar incluso lo que se utiliza para esterilizar. Por eso se recomienda, o sea, por eso hay diferentes formas de esterilizar los instrumentos. Y también, en el caso de los pacientes que deban tener algún catéter instalado, tratar de que ese catéter dure lo menos posible insertado, porque claro. incluso... Que es súper común, es una cuestión increíble. Es que, por ejemplo, el catéter, aún teniendo una asepsia, tiene una alta posibilidad de colonizarse, es decir, colonizarse de que bacterias se peguen a él y producir una infección. Es un fenómeno que puede darse, pero si uno mantiene medidas estándares de seguridad, medidas estándares de higiene y de asepsia y antisepsia, las infecciones deben disminuir. Todo eso va unido, o sea, debe existir un programa de control de infecciones donde haya agua y jabón disponible en todas las salas para poder higienizarse las manos, también alcohol gel disponible para la higiene de manos, o sea, lavado de manos del personal antes y después de tocar a algún paciente, antes y después de manipular a algún paciente, la asepsia apropiada. Muchas veces hay gente que se pone un guante y como eso toca todo. No debe ser. Claro. Entonces, ese tipo de cosas es importante también el hacinamiento. En nuestros hospitales muchas veces tenemos sí, pero es parte de nuestra situación, porque de nuestra realidad. Si no tenemos, o sea, una persona que no tenga seguro médico o que no tenga dinero para ir a tal o cual sitio, pues en un hospital, yo tengo el caso de mi hospital donde laboro, en el Hospital Público Robert Cabral, uno de los sitios donde laboro, donde el paciente que no puede ir a otro centro, ya sea porque su seguro no le cubre o por la razón que sea, allá termina y nosotros no le decimos que no, allá debe quedarse. Entonces eso también es parte de ya estamos tratando eso es ya un asunto más bien de las instituciones. Por eso mencionaba, menciono siempre el tema de los programas y los comités, que ya eso es un tema, o sea, de instituciones, responsabilidad de las instituciones e incluso también del ministerio, favorecer y ayudar a eso, los comités de control de infecciones y de uso de antibióticos. El de control de infecciones es
obligatorio. 101. Claro. Debe estar. Ahora, eso es la institución. Ahora, yo como individuo, yo como médico, hacer conciencia del uso apropiado, tratar de diferenciar, no es tan fácil, pero hay que tratar de diferenciar infección de colonización. Hay pacientes que están colonizados por bacterias, más no infectados. No necesitan antibióticos. Cuando el paciente tenga catéteres, o sea, ya sea una sonda vesical, que su nombre es un catéter urinario, no tenga algún catéter venoso central, lo que sea, intubación, mientras sea estrictamente necesario, luego tratar de remover lo más pronto que siempre que se pueda. Claro. Remoción de los catéteres, aspiración continua, no ver el paciente, lavado de manos, la higiene bucal del paciente, o sea, también el paciente hay que higienizarlo también para que él mismo no se sobreinfecte. En el caso también la alimentación temprana, es decir, para evitar el sobrecrecimiento de bacterias a nivel intestinal cuando el paciente está mucho tiempo en inanición. Esas son las cosas, por ejemplo, que podemos hacer así. Preventivo. Claro. A grosso modo, los médicos. Ahora bien, yo como persona, suponiendo que yo fuera profesora o ingeniera, contable. Sí, eso iba a decir que eso se extrapola a salud, la higiene. O vendo en una paletera. O sea, yo también como adulta debo tener mis vacunas, lavarme las manos antes y después mantener de comer, una higiene adecuada. Cuando llego, por ejemplo, las personas, claro que las personas que manejan su vehículo y que están en un entorno un poquito más controlado, bueno, con un alcohol gel, pero usted que usa servicio de transporte público, entiéndase, Claro. carro público, Sí. autobuses, metro. Taxi. Cuando llegue a su casa, antes de todo, debe lavarse las manos. Claro. Mira, yo recuerdo que antes en los campos, no sé cómo ahora ha cambiado tanto, los baños estaban fuera y siempre había una llavecita en el patio. Y generalmente cuando la gente llegaba de la calle, no entraba por la sala. Sí. Entraba por el patio, pero se lavaba antes. La mano, claro. Porque Claro. siempre en los patios había una llave. Ya no tenemos eso, usualmente los baños están y todo está dentro de la casa. Claro. Y generalmente uno entra por la sala y atraviesa toda la sala y el Ujú. baño está allá. Pero igual, o sea, no se trata de ahora modificar todo. Lo ideal sería que yo hubiera lavamanos antes. Pero lo importante es eso, o sea, recordar que debe, o sea, o tener alcohol gel disponible, que se ha demostrado que funciona. Y lavado de manos, una cosa importante en el lavado de manos, que no es simplemente un ya, sino que debe tener por lo menos 3 minutos, hay que Son 3 lavar minutos. frotar bien, lavar entre los dedos y cada dedo y secarse, y si es posible, utilizar, o sea, en muchas plazas comerciales ya están los, que todo es por sensor, que Sí. tú no tienes que tocar nada. Ajá. En la mayoría, las más modernas es por sensor, tú no Claro. tocas nada. Pero donde no exista eso, usualmente a veces hay papel, tú puedes, Con el mismo papel cerrar Sí, la llave. cerrar la llave. para no volver a tocar lo que ya está. Es simplemente medidas de Ujú. higiene general. Claro. No consumir agua que no está adecuadamente potabilizada, adecuada cocción de los alimentos. Las personas que trabajan con comida, tienen que tener también sus medidas de higiene, lavarse las manos antes y Claro. después del baño, antes y después de cocinar. Los que manejan bebés y sus desechos, le voy a cambiar el pañal, me lavo las manos, ya eso lo cambié, lavarme las manos otra vez, entre un niño y otro, si aunque seamos hermanos. O sea, hay Claro. muchas cosas. Mantener una higiene oral adecuada, Claro. eso es muy importante. La boca es un foco de Infecciones. infecciones. La placa dental y las caries, hay un componente de sustrato de alimentos, pero también hay viven bacterias. Claro. Y entre los dulces y las bacterias, pues dañan el esmalte, pero eso es un foco. El simple uso del hilo dental o el cepillado mueve bacterias y te puede provocar hasta una bacteria transitoria en el momento que tú estás haciendo eso. Entonces hay que tener una adecuada higiene también bucal. Así Mira es. cómo, mira o sea, de donde quiera que aparecen. Claro, lo amplio. Y por ejemplo, no utilizar, le encanta a la gente, si tiene una heridita de una vez se dan untando cosas, porque estamos hablando de antibióticos Orales. orales o Claro, sistémicos. sí. Eso es sistémico porque pasa todo el sistema, o sea, tú te lo tomas, pero eso recorre todo el cuerpo y luego va a la parte donde tú Afectada. entiendes que debe funcionar. Pero también ante cualquier cosa se untan sustancias que alteran el pH de la piel y promueven también infecciones por ahí, y eso es una puerta de entrada. O sea, hay muchas cositas, muchos detalles que tenemos que tomar en cuenta. Señores, vamos a aprovechar y vamos a ir a una pausa. Nuestros amigos de Filadelfia nos tienen un mensaje, y también recuerden que pueden escribirnos las preguntas, inquietudes o saludos en las redes sociales, que vamos a estar
leyéndolas luego de la pausa. Así que, señor director, por favor. Philadelphia International Medicine proporciona a los pacientes y médicos internacionales acceso a una red sin igual de médicos, cirujanos y hospitales de prestigio mundial que prestan servicios médicos, quirúrgicos y de rehabilitación personalizados, ubicados entre los mejores del mundo. Desde 1999, Philadelphia International Medicine ha ayudado a pacientes y médicos de todo el mundo a eliminar la incertidumbre, planificación y ansiedad relacionadas con encontrar y conectarse con médicos y hospitales que se encuentran entre los mejores del mundo. Con 8 hospitales, 2 escuelas de medicina, 2 centros oncológicos y cientos de médicos sobresalientes, únicamente Philadelphia International Medicine puede incorporarlo a su familia médica con una sencilla llamada telefónica o mensaje de correo electrónico. ¿Es usted un profesional de la salud? Únase a Buscamed.do y estará disponible para que nuestros miles de visitantes le encuentren. Únase hoy, es gratis. Con Buscamed.do encontrará nuevos pacientes. De forma innovadora, le permitirá que ellos hagan sus citas a través de Internet, estando así su consultorio disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. En Buscamed.do puede incluir su perfil con la información que sus pacientes buscan, su experiencia, logros y estudios. Además, puede agregar fotos y videos en su perfil para destacarse del resto. Nuestro sistema le permite administrar todas las citas de su consultorio en un solo lugar. Recibirá citas que vendrán a través de Buscamed.do, su página web o su app y podrá manejarlas desde Internet en un solo lugar, de una forma fácil y rápida, usando cualquier dispositivo conectado. Con nuestro sistema de opiniones, recibirá de sus pacientes retroalimentación constante, dándole así la oportunidad de siempre mejorar su práctica. Además, estas opiniones ayudarán a los pacientes que no lo conocen a saber más de usted. No pierda más tiempo y únase a la revolución de la salud en el país. Inscríbase gratis hoy a Buscamed.do y haga que su práctica crezca. Buscamed.do. Encuentra a tu médico. Bueno, hemos aprendido bastante sobre este tema de uso adecuado de antibióticos. Realmente la doctora nos ha instruido sobre los diferentes tópicos y las medidas que debemos de tomar en cuanto al uso de los mismos. Hablemos ahora vamos a pasar al tema de... Recuerden que la doctora es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología y vamos a pasar un poco a hablar del congreso, su próximo congreso que se estará efectuando del 8 al 10 de noviembre aquí en Santo Domingo. Nos gustaría saber todos los temas en actualización y todo esto. Bien, la Sociedad Dominicana de Infectología se presta a celebrar lo que es el 13º Congreso Nacional en próximo, como ya mencionaste, del 8 al 10 de noviembre. Y bueno, tenemos un programa muy ambicioso. Me imagino que sí. Porque como viste, permeamos todas las especialidades. Así es. Entonces, hay 2 talleres precongreso muy interesantes. Uno es sobre VIH, o sea, se va a celebrar el 8º Congreso Latinoamericano de VIH, o sea, es un encuentro de todas las unidades de manejo del VIH adulto pediátrico de Latinoamérica. Y también vamos a tener un taller muy interesante sobre el diagnóstico de laboratorio de las enfermedades infecciosas. Como diríamos, Lab for Dummies. Claro. Desde lo más inicial, o sea, desde el principio. La A a la Z. Por ejemplo, ¿qué muestra tomar, hasta cómo transportarla y qué pruebas puedo hacer para el diagnóstico de enfermedades infecciosas? Un taller súper completo. Y ya lo que es el congreso. Pero no solamente a médicos, sino también incluye a los laboratoristas. Bioanalistas, o sea, médicos, diversas especialidades. O sea, médicos especialistas, claro, residentes, estudiantes, enfermeras, penalistas. Wow. Excelente, qué bueno. Y dentro del programa, pues un programa donde se va a manejar actualizaciones en VIH, hepatitis. O sea, sí, lo de la hepatitis es algo, la hepatitis C a mí me parece un tema fascinante, porque claro, recuerdo que hace unos años, por ejemplo, cuando yo estudié, la hepatitis B era era prácticamente un diagnóstico funesto, o con un tratamiento muy, muy pobre, inyecciones, y no te garantizaba nada. Ahora hay todo un esquema de tratamiento que garantiza que el paciente puede estar libre de virus
Luego de un periodo de 8 a 12 semanas, estamos hablando que en cuestión de meses una persona puede decir ha cambiado mucha vida que se ha curado de eso. O sea, es algo maravilloso. El mismo VIH es una situación crónica, no es una enfermedad, o sea, no es un diagnóstico letal. Así es. No te condena. Y por supuesto, el uso de antibióticos, la resistencia. Claro. Me imagino que vacuna está por ahí también. No, y por supuesto. Vacuna. No, la vacuna no se pueden quedar porque es a lo que está apostando ahora la salud. Es más fácil evitar. Mira, se dice que las vacunas son víctimas de su propio éxito porque al controlar tantas enfermedades, las personas han como que descuidado, han olvidado cuántos morían, por ejemplo, por sarampión, y entonces más los grupos antivacunas no ayudan. Claro. Y por eso ahora estamos viendo enfermedades que creíamos controladas. Sí, y hasta erradicadas. Y por eso tenemos que ese tema de vacunas no se va a acabar nunca. Y es a lo que se apunta. El llamado al Congreso, entonces, ¿a quién va dirigido y a dónde pueden dirigirse para inscribirse? Está dirigido básicamente a médicos, especialistas de prácticamente todas las especialidades. Todos van a tener representación. Pediatras, porque tenemos, o sea, está ahí todo un simposio de pediatría, o sea, está enfocado porque los niños no son adultos pequeños. Eso sé que es una frasecita que suena un poco cliché, pero es así. No son adultos en miniatura, tienen epidemiología diferente, tienen un organismo que está en desarrollo y que necesita otro abordaje. Hay algunas situaciones que son muy exclusivas de los niños, por eso también vamos a tener espacio para ahí, en exclusivo para los pediatras. Sí, será porque la presidenta es pediatra. Bueno, lo que pasa es que siempre la pediatría ha estado presente en la sociedad de infectología. Dirigido a todos, pueden acceder a la página de la sociedad, que es www.sdi. Creo que está al final ahí, ¿verdad? Sí. Y pueden acceder ahí, pero como vemos también va a haber participación de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología. Contamos con el aval académico de varias universidades. La Sociedad Brasileña de Infectología, junto con nosotros, es la que va a estar ayudándonos con, por ejemplo, el simposio de hepatitis. Y también vamos a contar con conferencistas de la Asociación Panamericana de Infectología. O sea, vamos a tener conferencistas extranjeros y conferencistas también de nuestro país, o sea, muy destacados. A todas las personas que estén interesadas y las casas comerciales que deseen apoyar, recuerden contactar a la sociedad, para que puedan enviar a todos sus relacionados a este interesante congreso. Entonces el llamado está ahí. Atiendan al llamado. Sí, creo que tenemos ahí algunas preguntas o saluditos para la doctora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Natividad. Un saludo. Hello, hola Neo, un saludo. Amelia, les estoy viendo desde el doctor. Buen consejo. Muy bien, Amelia. Gracias, Qué bien, gracias. Tenemos a Julio César. Hola, buenas tardes, Julio César. Tenemos sus fans. Así es. Bueno, qué bueno que... Lo explicamos todo bien, no teníamos inquietud. Así es. Puede ser. Bueno, ya le hemos puesto dónde contactar a la doctora, le hemos puesto la imagen, y ya para cerrar, la doctora, bueno, ahí está la doctora, el teléfono de su consultorio es 685-4818, ahí tienen todo el detalle, sus redes. Lo pueden seguir en Instagram y en en Twitter con CS Ara, bueno, es C Sara. Claro, Mota, H Mota T. Así es. Sara Mota T. Así ahí es. Pueden seguir a la doctora y contactarla con ella, ya saben, su DM, que ya está de moda ahora el DM. Claro, ya la doctora nos va a dar un mensaje final. Yo sé que ya lo ha dicho ya en varios puntos, pero siempre es bueno recordar para todas las personas. Que se deben de llevar los médicos y que se deben de llevar los pacientes con el tema del antibiótico, resumidito. A los pacientes, sobre todo los pacientes, porque los médicos tenemos nuestros escenarios para conversarlo. Los de la imagen. El antibiótico no es un antipirético, no se usa para bajar la fiebre, el antibiótico no calma la tos. Así es. Tampoco se utiliza para la diarrea. O sea, el antibiótico no es un tratamiento sintomático. Es una molécula, es un biológico que debe ser utilizado bajo la indicación, el seguimiento de un profesional de la salud. Porque tiene sus efectos adversos. O sea que antes de tomar antibióticos
consulte con su médico. Y hay que mensaje, cuidarlos en sentido general. Ese es el mensaje final. No se automedique. No se automedique con los antibióticos, es algo muy serio. Crea una resistencia a una bacteria por uno está inventando. Así es. Atenta contra su salud directamente. Es muy complicado y de verdad, yo recuerdo hace 2 años, en un congreso de pediatría, y la directora del laboratorio de microbiología del Hospital Rodríguez Cabral, licenciada Jacqueline, la doctora, perdón, porque ella es doctora, ella es médico microbióloga, la doctora Jacqueline Sánchez, hablaba del tema de la resistencia, cómo estaba la resistencia en los microorganismos aislados en el hospital. Y cuando ella mencionó un bacilo, hay un llamado Acinetobacter, que hasta el nombre se oye raro, que era resistente a todo. Recuerdo con la doctora que estaba al lado mío, ¿y qué uno va a hacer? Y yo le dije, rezar. Porque si tienes un medicamento, un bicho de eso que es resistente a todo, usualmente algunas guías lo que recomiendan es combinar varios antibióticos, pero realmente es, digamos, como se diría coloquialmente, una garata con puño. O sea, tú haces una combinación de tratamiento a ver qué resulta. Entonces, señores, en tema serio. No automedicarse, recuerden. No se mediquen y consulten con su médico. O sea, señores, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo, este miércoles en la tarde. Gracias a la doctora por honrarnos con su presencia. Así es. Sé que dejó de hacer muchas cosas para sacar para estar tiempo acá para con ustedes nosotros y para informarles. O sea que muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que cada miércoles estamos aquí con nuestros amigos del Nuevo Diario transmitiendo este programa especial. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Diario Salud 2, y también en la página de internet de nosotros, todas las informaciones importantes del sector y de la industria de la salud. Les exhortamos a que se inscriban a nuestro boletín, que es una herramienta muy útil para mantenerse informado en la parte de todas las personas que están trabajando en la industria. O sea que, y sintonicen con nosotros el próximo miércoles, que traeremos otro tema súper interesante. Y gracias, Ana, por acompañarnos también, la doctora. O sea que hasta el miércoles próximo. Muchísimas gracias por la sintonía. Bye bye. Bye bye.